¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Ictus Asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy hablaremos un tema muy importante para análisis de circuitos, el cual es encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? El teorema de Thevenin nos indica que cualquier circuito nosotros lo podemos representar o lo podemos simplificar con una fuente de voltaje y una resistencia. Es decir, va a haber una resistencia equivalente y todo lo podemos representar con esa resistencia equivalente con un voltaje específico. Así es como lo podemos interpretar. Mientras que el teorema de Norton nos indica que cualquier circuito lo podemos representar de igual valor con una resistencia, pero ahora con una fuente de corriente. Es decir, Thevenin es con una fuente de voltaje y Norton con una fuente de corriente. Si nosotros determinamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, podemos también determinar la corriente de Norton y la resistencia de Norton, que va a ser la misma. ¿Cómo lo podemos realizar? Utilizando transformación de fuentes. Entonces, cualquier circuito, por más complejo que sea, si tenemos, no sé, una fuente de voltaje, n cantidad de resistencias, y yo quiero saber la resistencia Thevenin y mi voltaje Thevenin, por ejemplo en esas terminales, yo lo puedo calcular, ya sea que obtenga su teorema de Thevenin o el teorema de Norton. Nuevamente, el teorema de Thevenin es con fuente de voltaje y una resistencia, y Norton con una fuente de corriente y una resistencia. Vamos a tener tres casos muy importantes. El primer caso va a ser con fuentes independientes. El segundo caso va a ser fuentes dependientes. Y el tercer caso va a ser fuentes mixtas. Es decir, combinando los casos anteriores. Fuentes independientes es el caso más común. Fuentes dependientes y fuentes mixtas. A continuación vamos a ver detalles cada uno de ellos. Muy bien, ahora tenemos este circuito en el cual queremos saber su circuito de Thevenin, su circuito de Norton en las terminales A y B. Vamos a identificar primero qué caso es. En esta ocasión sería caso 1, es decir, fuentes independientes. Las fuentes tienen un valor preestablecido y no dependen de algún otro parámetro. Como es caso 1, recordamos que las fuentes de voltaje las eliminamos con un cortocircuito, mientras que las fuentes de corriente las sustituimos por un circuito abierto. Esto para el primer paso, que es determinar la resistencia. Ok, entonces nuestro circuito nos quedaría de la siguiente forma y tendremos un cable seguido de la resistencia de 2 kilo ohms. Aquí tendremos un circuito abierto, la resistencia de 5 kilo ohms y la resistencia de 1 kilo ohm. Como quedó circuito abierto, es como si nos quedara de la siguiente forma. Ok, entonces vamos a sacar su resistencia equivalente. Estas dos resistencias, recordamos que es de las terminales. En este caso el extremo es por donde empezamos. Estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente de esas dos valores sería
la multiplicación entre la suma, es decir, 2 kilo ohms por 5 kilo ohms entre 2 kilo ohms más 5 kilo ohms. Si hay duda del procedimiento, puedes revisar los videos anteriores aquí en este mismo canal. De tal forma que la resistencia equivalente nos quedaría de 10 kilo ohms entre 7 kilo ohms, es decir, un valor de 1.42 kilo ohms. Entonces el circuito sería la siguiente forma: 1.42 kilo ohms y la resistencia de 1 kilo ohm. Aquí tenemos A y B. Por lo tanto, nuestra resistencia final sería de 2.42 kilo ohms. Recordamos que esta resistencia va a ser la misma tanto para nuestro circuito de Thevenin como nuestro circuito de Norton. Entonces ya encontramos el valor, que sería de 2.42. Muy bien. Ahora vamos a realizar, en este caso, el procedimiento para determinar el voltaje de Thevenin. Aquí vamos a hacer Thevenin. Recordamos que con cualquiera de los dos podemos determinar el otro parámetro aplicando transformación de fuentes. Ya tenemos al circuito que debemos llegar, es al siguiente. Aquí tendríamos la resistencia de 2.42 kilo ohms y necesitamos determinar el voltaje de Thevenin. ¿Cuál va a ser ese voltaje? Ese voltaje, regresamos nuevamente a nuestras fuentes. Ese voltaje va a ser, en este caso, el que se encuentra en este nodo. ¿Por qué en ese nodo? Porque esta resistencia, al estar al aire libre, es decir, al no estar conectada a ningún otro elemento o a tierra, no genera ningún valor. Entonces el voltaje que nos interesaría sería el de este nodo. Por lo tanto, podemos aplicar análisis de nodos, lo que nos quedaría un circuito parecido a este. Tendríamos 15 volts, tendríamos 2 kilo ohms, tendríamos 1 miliampere, y tendríamos 5 kilo ohms. Ok, lo demás no lo colocamos porque el voltaje va a ser el mismo que le llega a la resistencia de 5 kilo ohms. Como esta resistencia no está conectada a nada, no cierra el circuito, por lo tanto no se va a tomar en cuenta. Entonces el voltaje que necesitamos saber es el de la resistencia de 5 kilo ohms, que sería el mismo que este nodo. Si nos es más fácil, podemos identificar que si utilizo Thevenin, si voy a hacer el procedimiento de Thevenin, voy a aplicar nodos. Ok, entonces para nodos recordamos que necesitamos establecer nuestro nodo de referencia. Yo voy a establecer el nodo de referencia como el nodo inferior, ya que puedo conocer que este nodo vale 15 volts. Y necesitaría determinar este otro nodo. Voy a ponerle B1. Entonces, si analizo B1, recordamos que suponemos que todas las corrientes salen, por lo tanto tendríamos B1 menos 15 volts, porque es el nodo que está en este caso en el otro lado. Entonces, si la corriente sale, sería el nodo que estoy analizando menos el nodo al que va la corriente entre la resistencia. Recordamos que trabajamos con voltaje en parámetros de corriente. Sería más B1 menos el voltaje de referencia entre 5 kilo ohms. Y finalmente sería más 1 miliampere. Todo esto igual a 0. El voltaje de referencia serían 0 porque es la tierra.
lo que nos daría como resultado V1 entre 2 kilo ohms más V1 sobre 5 kilo ohms. Esto va a ser igual a 15 volts sobre 2 kilo ohms menos 1 miliampere. Entonces, para dejarlo un poquito más claro, tendríamos que V1 por 1 entre 2 kilo ohms más 1 entre 5 kilo ohms va a ser igual a 15 volts sobre 2 kilo ohms menos 1 miliampere. Es decir, el voltaje va a ser igual a 15 volts sobre 2 kilo ohms menos 1 miliampere sobre 1 entre 2 kilo ohms más 1 entre 5 kilo ohms, lo que nos daría un resultado de 9.28 volts. Ese sería nuestro voltaje Thevenin medido en las terminales A y B. Si yo colocara el multímetro y midiera resistencia, vería 9.42 kilo ohms. Si midiera voltaje, vería 9.28 volts. Entonces, este es el procedimiento para conocer el voltaje de Thevenin. Con voltaje de Thevenin, lo más recomendable para utilizar va a ser, en este caso, análisis de nodos. Y si yo quisiera saber, en este caso, su equivalente Norton, me quedaría de la siguiente forma. Aplicando transformación de fuentes, sabría que va a ser igual a la misma resistencia, 2.42 kilo ohms, pero el valor de la corriente, ¿cuál va a ser? Ese lo puedo determinar con la ley de Ohm. ¿Por qué con la ley de Ohm? Porque conocemos el parámetro del voltaje y de la resistencia. Entonces, si conozco el voltaje y la resistencia, puedo despejar la corriente, lo que sería 9.28 volts entre 2.42 kilo ohms, lo que da un resultado de 3.83 miliamperes. Y de esta forma ya tengo su circuito de Norton y su circuito de Thevenin. Si yo quisiera realizar el análisis tal cual de Norton, también lo podemos realizar. En este caso, ¿qué es lo que implementaríamos? Para Norton, yo necesito conocer la corriente. Entonces, en las terminales que me interesa conocer los valores, que es las terminales A y B, voy a colocar un cable. Y la corriente que circule por ese cable va a ser mi corriente de Norton. Entonces aquí tendría 3 mallas, y A, y B, E y C. Y si observamos el análisis y recordamos lo que vimos en videos previos, si tengo una fuente de corriente entre 2 mallas, tengo una supermalla. Y la supermalla que se me formaría sería en esta parte. Entonces, si escribo mi ecuación de la supermalla, tendría menos 15 volts más 2 kilo ohms de IA. Después pasaría a IB, que sería más 5 kilo ohms de IB menos IC. Todo esto igual a 0. Acomodando los términos,
tendría 2 kilo ohms de IA más 5 kilo ohms de IB menos 5 kilo ohms de IC es igual a 15. Ok. Recordamos que de la ecuación de la supermalla obtengo una ecuación auxiliar. En este caso va a ser entre dos variables, las dos corrientes que circulan por mi fuente de corriente. ¿Cuál va a tener el valor positivo? La corriente que vaya en sentido de mi fuente. Entonces tendría IA menos IB. Eso va a ser igual a 1 miliampere. Recordando que todo ese procedimiento de supermallas también está en este canal. Ok, tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Nos falta una tercera ecuación para tener un sistema de 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Lo que nos faltaría de la malla IC. De la malla IC tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 kilo ohm de IC más 5 kilo ohms de IC menos IB. Todo eso igual a 0. Simplificando, tendríamos menos 5 kilo ohms de IB más 6 kilo ohms de IC. Todo eso igual a 0. Y ya tendría mis 3 ecuaciones con las 3 incógnitas. Ahí están las 3 ecuaciones. Por lo tanto, si resolvemos, bueno, recordando que lo que debemos obtener es mi fuente de corriente con mi resistencia que ya tengo, y necesito saber el valor de esa corriente. Con mi sistema de ecuaciones ya puedo saber el valor de IA, de IB y de IC. Si lo ingresamos a la calculadora, tendríamos entonces, tenemos 2 kilo ohms, 5 kilo ohms, menos 5 kilo ohms es igual a 15. Tenemos 1 menos 1, 0 igual a 1 miliampere. Y tenemos 0 menos 5 kilo ohms y 6 kilo ohms igual a 0. Tenemos que IA son 5.58 miliamperes. IA 5.58 miliamperes. IB 4.58 miliamperes, mientras que IC 3.82 miliamperes. Ok, ¿cuál corriente es la que debemos colocar aquí? En este caso la que pasa por el cable que colocamos es la corriente IC. Por lo tanto, esa corriente sería de 3.82 miliamperes. Y así tendríamos nuestro circuito de Norton. Y si observamos es lo mismo que obtuvimos con la transformación de fuentes. Y de Norton podemos obtener su equivalente de Thevenin, aplicando exactamente el mismo procedimiento. Voy a borrarlo. Yo sé que en Thevenin lo que voy a encontrar va a ser una fuente de voltaje y la resistencia. La resistencia ya la tengo, ya la determinamos, de 2.42 kilo ohms. Y el voltaje lo aplico igual, o lo determino con la ley de Ohm. Voy a tener, en este caso, 3.82 miliamperes por 2.42 kilo ohms. Va a ser igual a mi voltaje, lo que nos daría como resultado 3.82 miliamperes por 2.42 kilo ohms. Nos da como resultado 9.24 volts, que es exactamente lo mismo. Si utilizamos todos los decimales, nos debe dar exactamente el mismo resultado.
Si observamos, independientemente de qué procedimiento realice, puedo determinar su circuito de Thevenin y su circuito de Norton. Ahí sí va a depender, en este caso, cómo se nos haga más fácil realizar el análisis. Si por Thevenin o por Norton. Por Thevenin es determinar el voltaje en las terminales A y B, y por Norton determinar la corriente que circula por las terminales A y B. En lo personal se me hace más sencillo realizar en este caso el análisis por Norton. Coloco un cable y aplico análisis de mallas, pero es exactamente lo mismo. Si determinamos Thevenin aplicando transformación de fuentes, podemos obtener Norton, o si implementamos Norton con transformación de fuentes, podemos obtener su circuito de Thevenin. Entonces, recordamos que primero debemos identificar el caso de Thevenin y Norton. En este caso es el número 1 porque son fuentes independientes. Las eliminamos o las sustituimos. Si es una fuente de voltaje, la sustituimos con un cable. Si es una fuente de corriente, con un circuito abierto. Esto para que nos queden las puras resistencias, y a partir de las resistencias determinar su resistencia equivalente, que va a ser la resistencia final que va a tener cualquiera de nuestros dos circuitos. Aquí tenemos la resistencia de 2.42 kilo ohms, y a partir de ahí realizamos el análisis de Thevenin o de Norton. Si conocemos uno, podemos determinar el otro. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, des like, compartas. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.